Saludos, os doy la bienvenida. Voy a continuar hablando de la obra La decadencia de Occidente de Oswald Spengler. Bueno, no sé si lo había dicho en el vídeo anterior, pero yo no soy experto en este tema, ni muchísimo menos, no soy docente, simplemente comparto mis puntos de vista sobre algunos de los temas a los que se refiere el autor alemán, desde la perspectiva de cualquier otro lector. Y bueno, había comentado de que comenta Spengler que este paradigma fáustico está es muy explícito en los mitos de Tristán, el de Isolda, y de Parsifal. Ambos mitos los llevó Wagner a la ópera, ¿no? Bueno, Wagner no es precisamente, Spengler no habla muy bien de los últimos grandes pensadores alemanes, ¿no? Tampoco lo hace de Wagner. Pero Wagner llevó Parsifal y bueno, esta es la versión que publicaba ya hace muchos años, hace 70 años por lo menos, la editorial Pulga, con una adaptación de Francisco Vicens. Eh, Supongo que Wagner escribía los libretos también de sus óperas, algo poco común. Densos bosques cubrían la montaña sagrada, el Mont Salvat, así comienza esta versión en prosa, en el norte de la España visigótica, es decir, nos coge muy cerca eh, en nuestro país, España. Allí se alzaba el castillo del Grial, un castillo que era a la vez templo, al igual que los templarios, por ejemplo, pues eran guerreros y eran monjes al mismo tiempo. El prodigio se había cumplido hacía muchos años cuando los musulmanes infieles dominaban la tierra. Fue entonces cuando sucedió. Una legión de ángeles bajó del cielo e inspiró a Tirurel, el héroe piadoso. Los ángeles llevaban el cáliz sagrado, la santa copa augusta en la que el mismo Dios consagró su propia sangre. Y llevaban además la lanza que había atravesado su costado. Parsifal va no solo en busca del Grial, sino también si no recuerdo mal, de la lanza que, como bien dice aquí, atravesó el costado una vez que ya había fallecido Jesús, atravesó su costado en la cruz. Tales testimonios del milagro augusto fueron entregados a Titurel, quien levantó un templo para custodiarlos, para custodiar la copa y la lanza, el templo del Grial. Todos los caballeros que allí llegaban libres de pecado eran admitidos a servir en la guardia. Bueno, libres de pecado no creo yo que haya nadie, como lo sea Jesús y su madre, que aquí encarnados ahora mismo no están. Pero bueno, esto dice Wagner. Todos los caballeros que allí llegaban libres de pecado eran admitidos a servir en la guardia de los divinos tesoros. Y los que a tal misión se consagraban eran fortalecidos por el Grial. Así comienza y termina de la siguiente manera. Se abrieron las puertas del templo de Grial. Por una de ellas penetraron los caballeros de las capas blancas y fueron ocupando sus puestos en la mesa. 4 de ellos conducían el ataúd de hierro con el cuerpo de Titurel. Por la otra puerta entraron los pajes que llevaban el estuche con el santo Grial. Todos entonaban cánticos religiosos que se elevaban hasta las bóvedas y se difundían majestuosamente por el interior del templo. 4 de ellos conducían la litera en la que descansaba Amfortas. Sostenido por 2 pajes, Amfortas se dirigió vacilante hacia la caja de hierro que contenía el cuerpo de su padre. Los 2 caballeros de más edad levantaron la tapa y dejaron al descubierto el cadáver amortajado de Titurel.
Padre mío, exclamó Amfortas, tú, el más puro, a quien un día los ángeles entregaron el divino tesoro, como vimos al principio. A ti, héroe sagrado, te traigo la muerte. Padre mío, te lo ruego, di a Dios estas palabras. Apiádate, concede a mi hijo la paz. En aquel momento apareció Parsifal, seguido de Gurnemanz y de Kundry. Todos se apartaron, cediendo paso. Una extraña majestad emanaba de su figura. El aire iluminado parecía rodear al héroe, cuando con la punta de la lanza que llevaba en la mano tocó el pecho de Amfortas. Solo un arma, dice Parsifal, puede hacer el milagro. La lanza cierra la herida que ella misma abrió. Estás curado y la salvación ha descendido sobre ti. Y volviéndose hacia todos, levantó la lanza hacia lo alto. La lanza sagrada, este tesoro divino, os devuelvo la lanza sagrada. Todos los caballeros se pusieron en pie y Parsifal ordenó a los pajes, abrid el santo grial, que sea mostrado a todos. Entonces se arrodilló ante el cáliz y el espíritu en forma de paloma blanca descendió a través del rayo de luz y fue a posarse sobre la cabeza de Parsifal. Por eso se suele decir que Parsifal es un caballero que de alguna manera evoca la figura del propio Redentor. Un cántico celestial se elevó entre las bóvedas del templo, hacia las bóvedas, entre las columnas del templo, hacia las bóvedas resplandecientes. Y mientras Kundry redimida, caía dulcemente a los pies del héroe, Parsifal tomó el grial en sus manos y concedió la divina bendición a los santos caballeros. Bueno, pues esto disfrutó muchísimo Nietzsche viéndolo y por eso, bueno, rompió su amistad, ¿no? Por esa evocación cristiana, pues al filósofo de Rocken no le agradó en absoluto y hasta el punto de romper su amistad con Richard Wagner, que bueno, no sería muy fuerte, ¿no? Si compongo una ópera y no te gusta y por eso rompes tu amistad conmigo, es que realmente nunca has sido mi amigo. Bueno, pues nos dice Spengler que Petrarca coleccionaba antigüedades de todo tipo. Petrarca, el gran poeta, que tanto influyó en los artistas posteriores, especialmente aquí en España, en los autores como Garcilaso, Boscán, etc. Petrarca coleccionaba antigüedades de todo tipo, pero los helenos es muy importante. Nuestra cultura no es la de la cultura occidental, no es la de los griegos. Esto lo subraya Spengler. No sabemos cómo eran, cómo pensaban, cómo sentían detalladamente. Es un pueblo distinto, es una realidad cultural que ya no es la nuestra. Los helenos no coleccionaban como hacía Petrarca, que coleccionaba antigüedades de todo tipo, sino que buscaban entre sus ruinas, ni siquiera buscaban entre sus ruinas, la idea de ruina que es ahora tan común, ¿no? Hay que cuidar nuestras ruinas, las antigüedades, tenemos que invertir millones y millones y millones de euros en evitar que se vengan abajo, ¿no? Todo eso, el común de las personas, pues lo vemos como algo normal. Pero en el tiempo de estos helenos, ni se le ocurría eso. Ellos buscaban, como dice Spengler, entre sus mitos. Solamente buscan entre sus mitos. Hasta que ya, bueno, aparece el pensamiento más racional de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y va a cambiar todo un poco, pero ellos son precursores de esa decadencia que, si no me equivoco, Spengler atribuye a la propia figura de Alejandro Magno.
a pesar de que él se expande por toda Europa, conquistando y por toda incluso África y Asia, conquistando grandes territorios, él de alguna manera pues simboliza esa decadencia, el esplendor y la decadencia, el esplendor de la civilización y su decadencia van de la mano. La voz Europa debería borrarse de la historia. Pitágoras o Heráclito eran más bien asiáticos, eso piensa Spengler, ¿no? Bueno, de Asia pues nos llegan muchísimas cosas. Sin ir más lejos, pues la religión cristiana que se extiende por todo el continente, que ni siquiera es un continente, ¿no? Porque Europa no es un continente. El continente lo forma con Asia. Es una península de ese continente. Spengler critica mucho ese eurocentrismo, paradójicamente. Él no está, paradójicamente, porque estoy recordando a las personas del ámbito de la extrema derecha que intentaban y creo que siguen intentando interpretar lo que dice este autor a su capricho o a su conveniencia, a la conveniencia de su ideología. Y eso es distorsionar lo que él está diciendo. Pitágoras o Heráclito eran más bien asiáticos. Oriente y Occidente sí son conceptos de verdadero contenido histórico. Deberíamos de hablar de Occidente, eso sí que nos define de manera más específica. Para Francisco Ayala, por ejemplo, él utiliza, Francisco Ayala, el pensador granadino, sí que utiliza la idea de cristiana, de civilización cristiana, occidental, en el caso de la nuestra, o la civilización hermana que se da en el oriente de Europa con la religión ortodoxa, que es mayoritaria en Rusia, Ucrania, y otros países, por supuesto en Grecia y también en Rumanía, curiosamente porque es un país latino. Oriente y Occidente sí que son conceptos de verdadero contenido histórico. Hay que superar el sistema tolemaico de la historia, que es ese eurocentrismo al cual antes me refería, porque no se trata de despreciar a Europa, significa que a lo que se refiere Spengler es que estamos condicionados para evaluar, para considerar, para emitir un juicio sobre otras culturas que no son la nuestra, en el espacio o en el tiempo, y ese es un problema, ese es un hándicap, esa es una limitación que además se ha normalizado, es lo que él critica, se ha normalizado que distorsionemos la identidad de otros pueblos porque no sabemos cuestionar las premisas las premisas de nuestra propia cultura que nos hacen considerar las cosas inconscientemente distorsionadas. Entonces ya no vemos verdaderamente, no podemos ver cómo eran. Tenemos que afirmarnos en que no podemos. Solo sé que no sé nada, como decía Sócrates. Tenemos que afirmarnos en eso para predisponernos a empezar a comprender un poco cómo son otras culturas en el espacio o en el tiempo. En la época contemporánea algo importante y definitivo va a acontecer en esta época, en estos años y efectivamente pues no se equivocaba Spengler. Spengler dijo, hablando y lo dice en este mismo libro, en el segundo tomo que escribía a principios de los años 20, refiriéndose a la guerra europea o Primera Guerra Mundial que acababa de concluir, decía que la guerra no ha terminado. Es decir, sabía evaluar y cualquiera que no tenga un sesgo en uno u otro sentido, yo creo que en esa época se podía dar cuenta de que eso no ha terminado, de que los odios, los rencores, las cuentas pendientes, todo está vigente, todo lo que ha hecho confrontarse a esos países, Austria, Alemania, Rusia, Inglaterra, Francia, Italia,
lo que le ha hecho confrontarse de manera tan brutal, llevando a la muerte a millones de personas en tan solo 4 años. Eso está, desgraciadamente, seguía vigente y Spengler sabía verlo. Y desgraciadamente, pues no se equivocaba porque es como si la guerra continuara todavía. De hecho, había conflictos en todas partes. En España, por ejemplo, cuántos cientos de soldados morían en el norte de África en las guerras con los independentistas rifeños, cuántos soldados jóvenes, cuántos hombres jóvenes dejaban ahí la vida en vano y hoy son olvidados, dicho sea de paso. Eso deberían de pensarlo. Si nos llaman, si a los jóvenes españoles los llaman a una guerra, que piensen en esto. Perdieron, entregaron su vida por su país, decenas de miles de jóvenes en Filipinas, en Cuba, en el norte de África, a finales del 19 y principios del 20, y son dados en el olvido. Si al menos fueran recordados con honores, como acontece en otras naciones occidentales, entonces tal vez algunos pues podía decidir adherirse a esas guerras, que tengan en cuenta de que los están manipulando, que los están utilizando, de que no los tienen en estima, no tienen en estima a sus soldados, al ejército de su país. Algo importante va a acontecer en esta época contemporánea. Es el desenlace de esta civilización. Puede ser más violento, desgraciadamente ya hemos visto que ha habido muchísima violencia y la sigue habiendo, o puede ser pacífico, ¿no? A veces hay transiciones pacíficas, pero esa transición supone que lo que va a sobrevenir ya va a ser otra cultura distinta. Tan válida como esta, pero no es la misma. De la misma manera, como antes comentaba, que nosotros no somos la cultura grecolatina, no somos Roma, ni somos el pueblo heleno, no somos nada de eso. Heredamos de ellos un contenido cultural valioso, pero no se reconocerían en nosotros si los contemporáneos del mismo César o del mismo Alejandro Magno vinieran aquí y nos vieran, no se reconocerían, verían que eso ya es otra cosa muy distinta. Y no hablo de lo material, evidentemente lo material pues, ha cambiado muchísimo el mundo. Hablo de la manera en que pensamos, que sentimos, que nos relacionamos, de elementos inmateriales. Lo que importa en la vida es la vida. Lo que importa en la vida es la vida y nunca el sentido de la vida. Esta es una frase de Goethe que para Spengler es su gran maestro, tal como él reconoce, que nos recuerda el autor alemán. Lo que importa en la vida es la vida, nunca el sentido. Si nos cuestionamos el sentido de la vida, es que es como si la voz, la palabra, el ejemplo que en alguna ocasión ponía, se cuestionara a sí misma. Como si fuéramos por el mundo, ¿para qué sirve la voz? ¿La voz para qué sirve, tonto? Que no se preguntáis para qué sirve la voz. Estáis dormidos, despertad. No, preguntaros para qué sirve la voz. No, no, la voz se implementa y punto. Pues esto es la vida igual. La vida se implementa, se lleva a cabo y punto. No nos preguntamos por su sentido. Es lo mismo que decía sobre Dios. No nos preguntamos cómo probar la existencia de Dios. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos cómo probamos la existencia de Dios, es que ya al mismo tiempo su cara oculta es que nos estamos afirmando en que no hay Dios y que podemos probar que no. Si podemos probar que Dios existe, es que podemos probar que Dios no existe. Y por lo tanto, o vivimos conforme a lo que Dios significa para nosotros, sin cuestionarnos nada, o tal vez haya caminos ateos que sean significativos. Pero lo que hace Santo Tomás de Aquino, desde mi punto de vista, él también es pionero del ateísmo occidental. Lo digo yo a la ligera porque no he leído sus obras, desde luego.
Lo que importa en la vida, dice Goethe, es la vida y nunca el sentido de la vida. Esto es exactamente lo contrario de lo que piensan los contemporáneos, tanto de Goethe como de Spengler. La vida ya es como algo ajeno, hay que ganarse la vida, ¿no? Esas frases que se dicen, porque incluso entre las personas menos favorecidas en todo sentido, económico, cultural, esta decadencia, este reduccionismo de la vida también a ellos les aplica, de ahí esa vulgaridad que se dan, que antes no se daba entre los más desfavorecidos. Nos vemos separados, nos concebimos a nosotros mismos como segregados de la propia vida. Si la vida está a otro lado de nosotros, entonces nosotros ¿qué somos? ¿Somos muerte? Ese es el problema. Nos vemos como seres inanimados, por eso creamos estas urbes, estas megápolis, en la cual la naturaleza, tanto en su flora como en su fauna, intentamos que esté ausente por completo o dejamos algunas muestras como museos, como hacen las abuelitas, ¿no? Que han cambiado el campo con sus árboles, con sus bosques, con sus valles, eh, por, eh, por esos apartamentos y entonces tienen esas macetitas, ¿no? Como un pequeño recordatorio de la naturaleza, esas macetas que ponen en sus balcones con tanto detalle. En 1667 se acuñó la expresión Edad Media. Edad Media es un término a lo que se refiere que es un periodo temporal. Se le quiere restar importancia, pero se hace mucho tiempo después de que termine esa Edad Media, a mitad del siglo XVII. Nietzsche no se sale del ámbito occidental. Ya comentaba que no tiene en gran valor la obra de Nietzsche, aunque reconoce su aporte fundamental. Nietzsche no se sale del ámbito occidental, porque él lo critica. Nietzsche critica la tradición filosófica occidental. Solo echa una mirada superficial a Oriente, desvirtuándolo. Nietzsche no sabe mucho de la cultura de la tradición oriental. Como está en modo reactivo, pues habla de cosas de las que no entiende, como cuando se refiere a España, ¿no? Cuando se refiere a esas piezas de la zarzuela que a él le han encantado, o a otras músicas italianas que también le seducen, pero no conoce esas culturas, esos elementos que son también occidentales, pero que no son germánicos. No los conoce y los usa para atacar a lo que antes defendía, a la tradición germánica, al pueblo alemán, a la cultura alemana. Está en modo reactivo, no está profundizando realmente. No está ni con unos ni con otros. Entonces es algo que lo que dice Spengler, que él es profundo, sabe elevarse, pero realmente llega a las puertas llega al umbral de las puertas de una nueva realidad, de una nueva concepción de la vida y que algo que nos permite trascender, cuestionar lo que no ha sido cuestionado previamente y él se queda ahí parado, no transita hacia adelante, se vuelve. Recuerda lo que hace Van Gogh, que cuenta una vez, cuenta en alguna de sus cartas, que se recorre andando como hacía él 300 kilómetros para ir a Rotterdam o a La Haya, al taller de un famoso pintor y para a ver si puede ayudarle. Y cuando llega a la puerta, mira, se da la vuelta y se vuelve los 300 kilómetros. No entra. Pues algo así hace Nietzsche. Se planta ante algo nuevo y se queda mirando atrás, como la esposa de Lot se queda mirando a aquellos que supuestamente están dormidos, supuestamente no saben, no comprenden, no entienden, no son profundos. Si estamos enfocados en supuestos dormidos, en supuestos rebaños de borregos, si estamos enfocados en ellos es que, aunque no nos demos cuenta, tal vez seamos parte también de aquello que tanto criticamos. Eso
Es lo que le pasa en cierto sentido a Nietzsche. El mundo grecorromano nos es en gran medida tan extraño como la arquitectura hindú o las divinidades aztecas. Fijaos la diferencia, la distancia que hay entre esos pueblos que a veces podemos pensar que son tan cercanos como son griegos y romanos. Y nos habla también Spengler de dos tipos de historiadores, materialistas e ideológicos. Petrarca ha creado Florencia, al que igual antes se refería, porque crea la idea, la imagen, la percepción que de esa, de esa cultura, de que ese principado, creo que era un principado, florentino, donde también vivía Dante, por ejemplo. Él en sus versos es el que nos ha transmitido la idea que nos queda de ese pueblo. Augusto determina el clasicismo hasta Platón. Por eso se pierde gran parte de lo posterior del esplendor griego. Se refiere Spengler a que este primer emperador romano, Augusto, es el que determina que la edad clásica concluye con el filósofo Platón. Y que lo posterior entonces puede que sea percibido como nosotros, como alguno de nosotros puede percibir la Edad Media como un tiempo vacío que no tiene gran interés. Las dos almas de Fausto. Las dos almas de Fausto. Bueno, nuestra cultura, la cultura occidental, que ahora en su momento civilizatorio se encamina a su, si es que no estamos ya en ella, decadencia, se define por el espíritu fáustico, propio de Parsifal o de Tristán, como comentaba al principio. Y hay dos tipos de actitudes fáusticas, nos habla Spengler. Una es la de todavía no, propia de la Grecia clásica, y otra es la de ya no. Los griegos clásicos están a la expectativa de forjar grandes cosas. Esta época decadente de la cultura occidental, estamos ya como buscando la evasión. ¿Por qué? Porque ya no podemos, ya. Es que incluso los científicos contemporáneos hablan de la destrucción de la humanidad. El cambio climático va a ser inevitable, por mucho que tomemos conciencia, que cambiemos. La destrucción es definitiva, saldrán guerras horribles. Incluso es curioso como hablan peor que las sectas apocalípticas. Prácticamente no son muy distintos el mensaje. Por lo menos la secta apocalíptica pues tiene un contenido religioso que puede resultar curioso. También dicen, no, esto es para dramatizar, para así. Es que es algo curioso, ¿no? Como se nos habla de esta, la decadencia, los mismos que la niegan la expresan de la forma más explícita. Está en esa hipocresía, ¿no? Criticamos ese cambio climático nos va a destruir, pero los que se adhieren a esa filosofía de combatir ese cambio climático son los que no cambian en nada. Ellos siguen viviendo exactamente igual, con sus coches, con sus móviles, con su despilfarro energético. Son hipócritas, son mentirosos, son embusteros.
Son unos caraduras verdaderamente, somos caraduras en el mundo, millones y millones de caraduras que hablan de hacer algo para no hacerlo, justificándose en que los demás no lo hacen. De la cultura a la civilización del siglo IV, o sea, en el siglo IV, antes de Cristo, se llega a ese momento de decadencia helénica. Y es lo que acontece también en el siglo XIX, que parece ser que es cuando entiende Spengler que da comienzo esa decadencia de Occidente. En la urbe mundial no vive un pueblo, sino una masa, la rebelión de la masa, ¿no?, que decía Ortega. Precisamente yo no conocía a Spengler, pero leyendo a Ortega y Gasset, a Unamuno, a Francisco Ayala, es como, bien porque ellos lo mencionan o lo mencionan sus comentadores, conozco a esa obra de Oswald Spengler. En la urbe mundial, la aldea global, sinónimo de aldea global, como ahora decimos, en la urbe mundial no vive un pueblo, sino una masa, ya no hay pueblo, ni el pueblo de Dios, ni el pueblo de Mars. Ya no hay pueblo alguno, es todo una masa ignorante que hace uso de las cosas sin tener una comprensión de ellas. Toca sus móviles, pero no le importa de cómo funciona eso, ni qué sentido tiene, ni cuál fue su origen. Cada vez se pregunta menos, cada vez se cuestiona menos. Ya en Roma y Bizancio se construían edificios de 10 plantas y algunos se venían abajo, dicen. Ya tenían esa, esa idea de crear megápolis para aislarse de la naturaleza, construir esos altos edificios. Es decir, estas ideas no son nuevas verdaderamente. Ese New York que tanto impresionaba a finales del 19, principios del 20 ya, que realmente está anunciando cómo van a ser miles de ciudades en el mundo. Eh, por una extraña razón se van como si fuera un pequeño enjambre. Los humanos buscan concentrarse en esas megápolis, huyendo de... Y cuando llegan cosas como la pandemia, pues evidentemente el virus para ahí pues está disfrutando. El virus asesino, pues donde están concentradas de manera mayoritaria las personas, pues les resulta más fácil expandirse y causar muchas muertes. Socialismo y darwinismo, y con esto voy a terminar por el momento, son similares con su lucha por la vida y por la selección. Socialismo y darwinismo son similares con su lucha por la vida y por su idea de lucha, ¿no? A luchar por la vida, supervivencia, es como si todo empezara y terminara en ese paradigma, ¿no? Cuando hablan de los pueblos, de las comunidades tribales salvajes, los perciben como muertos de miedo por los animales. Yo veo miles y miles y miles de coches, de camiones, de tranvías, autobuses, y veo a abuelitos pasando tranquilamente por las carreteras, por las calles, por las avenidas, no por el paso de peatón, pasando tranquilamente, aceleran un poquito el paso, lo poco que ellos pueden, porque son ancianos, y no tienen miedo. Digo, ¿cómo puede ir este hombre ahí por ahí? Y es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque el hábito nos quita algo que puede impresionarnos, causarnos temor, se nos quita por el propio hábito. Entonces todos esos tractos eh, que llenan de polución el ambiente, todos esos y que van a una velocidad impresionante, no sé para qué sirven los límites
que supuestamente pone la ley. Todos esos trastos, deambulamos entre ellos los peatones, ya hemos perdido el miedo, y eso hace el anciano y la anciana sin ningún problema. Entonces, si nosotros vivimos así, con estos peligros que hemos forjado en nuestras urbes, ¿por qué van a tener miedo? ¿Por qué van a vivir con miedo los salvajes en un entorno que conocen al detalle? Ellos conocen al detalle, saben cómo operan todos los que forman parte de ese hábitat, todos los animales. Por lo tanto, es su mundo, es su realidad. No tiene por qué temerla. Conocen la conducta de cualquier animal que pudiera constituir un peligro para ellos. Pero nosotros aquí acomodados en nuestras sociedades sedentarias, amaneradas, en donde las capacidades físicas se van amuermando de no ejercitarlas, y desgraciadamente nosotros no solo las físicas, sino también las intelectuales y las sentimentales, desde mi punto de vista. Acomodados aquí, lanzamos juicios sobre realidades que no conocemos. Eso es lo que se refería Spengler al principio. Socialismo y darwinismo son similares con su lucha por la vida y por la selección, tan contrarios a Goethe. Goethe no cae en este error, en esta trampa, en esta locura, en esta visión lineal de la historia que nos va a llevar a un supuesto paraíso, sea porque la evolución al modo darwinista, fijaos el mal que hizo Darwin, ese sí que es precursor del nazismo, ese sí que es precursor de superhombres que desprecian a otras razas. Ese sí que es el que hay que estudiar para comprender muchas posturas intransigentes que se dan a lo largo del siglo XX. Y todo ello es contrario al pensamiento de Goethe, que para Spengler es el filósofo fundamental, y desgraciadamente para él pues no ha sido considerado como tal, sino que lo vemos como un gran poeta y un gran dramaturgo, el autor de Fausto, del cual hablaba en los vídeos anteriores que hice sobre el Doctor Faustus de Thomas Mann, pero no se le considera importante en sus obras de filosofía, de pensamiento, por ejemplo en la teoría de los colores. No la he leído, pero sí que hay documentales, hay artículos, y es muy interesante esta propuesta del filósofo alemán, de Goethe, que para Spengler es un gran filósofo. Gracias y hasta una nueva oportunidad.